¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, primero que nada quiero agradecer mucho al Colegio de Economistas, por supuesto también a Jimmy Cruz y a todos los que estamos aquí reunidos para hacer una pequeña charla y platicar unos breves minutos sobre este tema importante de operaciones financieras. Mi nombre es Ismael Bustamante. Yo soy socio de una firma B&B Global Consultores ubicada en Ciudad de México. Tenemos oficinas Ciudad de México, tenemos en Puebla, tenemos en Querétaro y en Tamaulipas. Mi principal actividad es el tema de la asesoría, consultoría en tema de impuestos internacionales. Por supuesto, tengo una muy cercanía hacia los precios de transferencia por todo lo que implica la parte internacional. Ya tenemos experiencia más o menos entre unos 20, 25 años trabajando en estos temas. Y como siempre, pues son temas muy interesantes que siempre me gusta platicar mucho y por supuesto vamos a platicar con estos temas. Bueno, iniciando directamente sobre las operaciones financieras intragrupo, vamos a empezar. Vamos a tener, la agenda se va a dividir en prácticamente 7 temas. Estos temas son muy amplios. Vamos a solamente tocar un poco puntos específicos de cada uno de ellos, porque la verdad es que cada uno de ellos podrá llevarnos entre 2 horas o 3 horas si lo vamos analizando muy a detalle. Pero la idea fundamental es justo como dice nuestra presentación, es cómo lo ve la OCDE y cómo están estas operaciones financieras en México, que es lo que principalmente buscamos y es los temas de alerta que vamos a estar viendo. Vamos a ver un tema de marco teórico, de limitación y puse el número 5 como que lo estoy resaltando. ¿Por qué? Porque es el que más vamos a estar platicando sobre ello. Iniciemos con este tema. Bueno, primero, México, como la mayoría de nosotros sabemos, es un país que recibe mucha inversión. Entonces, las matrices extranjeras rara vez están aportando capital. Casi siempre ellos prefieren poner deuda cuando una empresa, una subsidiaria en el país empieza a desarrollar sus actividades. Y básicamente, ¿por qué? Pues porque lo notan como un tema más flexible, mucho mayor eficiencia fiscal. Por supuesto, esta deuda se convierte en una deuda intragrupo y empieza a detonar ciertos aspectos relevantes que vamos a estar considerando. Siempre este tema es muy revisado por el tema del SAT. ¿Por qué? Porque justo las operaciones intragrupo están consideradas como que son muy susceptibles de empezar a erosionar la base gravable. La base gravable es transferir, estar erosionando, transferir utilidades hacia otras empresas, hacia otros corporativos, generalmente otros países. Por eso es que justo México ha ido adoptando pues todo el tema de BEPS, estas acciones y recomendaciones que la OCDE ha ido emitiendo a lo largo del tiempo y específicamente estas operaciones de financiamiento están muy ligadas con la acción 4, donde existe esta limitación, que ya traíamos varias limitaciones, como por ejemplo el tema de capitalización delgada, pero también se incorpora ahora nuevamente esta regla del 30% del EBITDA cuando tenemos ciertos temas de intereses, porque estas reglas no solamente va enfocada a partes relacionadas, sino también cubre aquellos intereses que incluso no están dentro de las operaciones con partes relacionadas. Justo por esto es que esto es un tema muy importante que todos tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque las empresas generalmente están recibiendo al inicio de sus operaciones cierto financiamiento en lugar de estar recibiendo el capital. Y esto se va detonando algunos temas que vamos a irlo platicando un poquito más adelante. ¿Cuáles son los principios o los elementos obligatorios que tenemos que estar analizando conforme al principio de plena competencia que la OCDE tiene un capítulo completo para estos temas? Son cinco aspectos. Primero nos dice, oye, tenemos que ver cuáles son esas características que tiene. Por supuesto, hay que ver la tasa, hay que ver el tema de moneda, en qué plazo está, si existe una subordinación, si existen garantías como tal. El punto 2 es quién realmente está asumiendo esas funciones FAR, quién es el que asume el financiamiento real, quiénes son los que están involucrados, cuáles son aquellos términos contractuales, si existe un default, si un cross default, en fin,
tenemos que estar viendo específicamente cuáles son las situaciones que están enfocados en estas operaciones. Las condiciones de mercado, cómo está el sector, porque también el aspecto, el propio sector donde se desarrolla esta subsidiaria de la casa matriz implica mucho para estarlo analizando. Y por supuesto, cuál es la realidad y por qué está financiado así el propio grupo. En la parte de abajo puse un tema ahí muy interesante que dice, el financiamiento dice que nos especifica que es el resultado de este análisis, no el punto de partida. Quiere decir que tenemos que hacer estos 5 elementos, diría yo, de forma obligatoria, que así mismo lo estipula para poder llegar a la tasa. No partir de una tasa hacia esta parte, sino empezar de estos elementos hacia el final. Bueno, y aquí es donde vienen las pequeñas delimitaciones o cuestionamientos que las propias autoridades nos podrían estar diciendo. Primero, a ver, nos sentamos y decimos, ¿es una deuda real o es un capital disfrazado? Y voy a empezar con lo último. Dice, si no podemos justificar que el préstamo estaría entre terceros independientes, bueno, pues tu análisis ahí podría terminar. ¿Por qué? Pues porque no es una deuda, sino que es un tema de capital. ¿Y por qué decimos que esto? Primero, porque tiene que haber una obligación legal y exigible de pago. Siempre tiene que existir una fecha de vencimiento perfectamente bien definido y no solamente en el tema de una fecha de vencimiento definido, sino que muchas veces tenemos esas renovaciones que se van dando en automático y ese es un tema como una alerta, porque no podemos tener indefinidamente renovaciones automáticas. ¿Cuáles son? Otro punto es cuáles son los derechos del acreedor a estar exigiendo ese cobro. ¿Tiene realmente el derecho y está estipulado en el contrato? Por supuesto, que estos contratos tengan cláusulas de default. ¿Cuáles son las garantías que se otorgan y si las estamos analizando? Por supuesto, tenemos que ver cómo está la capacidad de pago del deudor. Es demostrable, podemos demostrar qué capacidad tiene. Y bueno, por supuesto, estar analizando esta misma conducta que tenemos, la podemos replicar con terceros independientes o si no la podemos replicar, entonces sería una alerta de poder empezar a analizar más. Justo es lo que siempre tenemos que buscar, es la pregunta o el test económico o la prueba importante. Un banco, una entidad, cualquier entidad e independiente otorgaría un crédito en estas mismas condiciones. Sí, sí, bueno, pues entonces una deuda que podría ser de plena competencia, solamente establecer el tema de las tasas. Si no, pues como hemos dicho, es el tema de capital disfrazado. Aquí hay algo que tal vez no forma parte mucho del tema de precios de transferencia, pero nuestra obligación al menos es levantar la mano y decir un poco qué podría estar pasando. ¿Qué sucede si pues las consecuencias es primero un tema de no deducibilidad de los intereses, un ajuste primario y reclasificación de las operaciones, ajustes secundarios y posibles dividendos presuntos? Pero eso es como un tema muy importante que tenemos que estar dando a conocer. Más adelante vamos a ver un poco algunos otros temas que tenemos que estar cuidando. Ya que tenemos exactamente qué es una deuda, pues entonces tenemos que pasar a un concepto que yo le llamo como lo principal. Tenemos que empezar a hacer la detonancia o la metodología que nos estipula la OCDE. Primero, bueno, primero es decir, a ver, ¿cuál es el tema del método que vamos a utilizar para intereses intragrupo? Siempre, casi diría yo, siempre es el método CUP. ¿Por qué? Pues porque es el método comparable que mayor fortaleza tiene y generalmente yo diría el 99.9% podremos utilizarlo. He escuchado y he visto que utilizan otro tipo de metodologías. Son aceptables y demás, pero yo las considero como son simplemente complementarias. Tenemos que estar viendo también cuál es la calificación crediticia de la entidad que estamos analizando, si es un standalone o si es con apoyo implícito. Siempre y generalmente cuando son grupos, tenemos que estarle dando cierto valor cuando existe un apoyo implícito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un préstamo a una persona y verla de forma individual como un grupo, como una persona, una entidad, una compañía que pertenece a un grupo. Entonces,
Es distinto ese análisis que estemos haciendo. Por eso es que siempre en nuestros análisis tenemos que estar considerando este apoyo adicional por pertenecer a un grupo. Por supuesto, la prima de plazo y la curva de rendimiento. Recordemos, entre mayor o menor sea el plazo, las tasas están variando y van a ser distintas. Las curvas de rendimiento, siempre tenemos que estar considerando cuál es ese spread que estamos utilizando y vamos a estar ajustando según la moneda, según el plazo, según las garantías propias. Esto significa que las propias garantías también pueden subir, bajar o hacer movimientos importantes en las tasas. Por supuesto, ya lo habíamos comentado, el apoyo del grupo y empezar a revisar cuáles son el tema de los riesgos soberanos que pudieran incorporarse en este estudio. El otro tema importante, creo que ya se dejó de compartir completo, pero lo vuelvo a compartir. El otro tema importante y normalmente es a lo que la gran mayoría de los analistas nos enfrentamos o nos encontramos cuando estamos haciendo un estudio de precios de transferencia. Primero, en operaciones de financiamiento es muy raro que no exista un contrato. Sin embargo, se puede dar. Puede darse que no exista un contrato porque llega la subsidiaria en México, empieza a hacer sus operaciones, recibe financiamiento para iniciar sus operaciones y hasta poco después se dan cuenta de que no tienen un contrato. Otro problema es que el propio contrato, como es inicio de operaciones, otorgan un contrato y deciden, bueno, no le vamos a poner una tasa de interés. Ese tema también es algo que levanta la atención y muy importante para el SAT. Por supuesto, si la tasa pactada es diferente a la tasa que se está aplicando, si la tasa fuera de mercado o es distinta, entonces sería un tema muy complejo. Si no existe un análisis de la capacidad de pago del deudor, sobreendeudamiento, el tema de la capitalización delgada, ciertas garantías que no estamos analizando, confundir el tema del cash pooling con un tema de financiamiento directo, las tasas corporativas sin análisis y, por supuesto, sin documentación. Vamos a empezar un poquito para revisar estos temas. Si no tenemos un contrato, los principales errores que se pueden detonar es que los ingresos que se están recibiendo no son como tal considerados como una especie de préstamo, sino el SAT los puede considerar como ingresos. Y entonces, si es un ingreso, entonces detonaría un tema impositivo mucho mayor para las sociedades. Por eso es tan importante que los propios contratos existan y estén bien documentados. Si un contrato también no tiene tasa, no cumple las características de un préstamo, de un crédito. Por lo tanto, también puede considerarse como que esos flujos que ha recibido la compañía no son préstamos, sino puede hacer esta recaracterización famosa para que la propia autoridad los considere como ingresos. Si la tasa pactada es diferente a la tasa que están aplicando, también hay ciertos temas importantes. Ahora, el tema también, esto detona, casi todas las tasas que se utilizan son proporcionadas por los holding, por el corporativo del extranjero. Generalmente todos los pagos que se hacen al extranjero por tema de intereses conllevan una retención. Ahora ya el SAT también está viendo que esas retenciones por pago de intereses hacia el extranjero, exista la retención adecuada y por supuesto el entero correspondiente del impuesto. Es un tema que hemos notado mucho, es que los intereses decimos que se van a pagar o anualmente o cada 2 años o cada 3 años. Eso también puede llevar un tema importante para el tema de el pago de estos impuestos por temas de retenciones. Por supuesto, si la tasa está fuera de mercado, pues entonces sin duda es un cuestionamiento importante. Si no existe un análisis adecuado de la capacidad de pago, también puede estar generando, ¿por qué? Porque no estaría, digamos, dispuesto o será capaz de estar haciendo el tema de esos pagos. Lo que hemos platicado de la capitalización delgada, esa limitación de la acción 4, que aunque capitalización delgada venía un poco antes, sí proviene de esta parte. La capitalización delgada junto con la limitación de intereses es un tema muy importante porque esto puede detonar la capitalización delgada no solamente afecta a los intereses, cuando las deudas están
en moneda extranjera, las posibles pérdidas cambiarias, la ley del impuesto a la renta la considera también como parte de intereses y de hecho hay una disposición del SAT que esas pérdidas también forman parte de interés y entran a la capitalización delgada. Por eso es que existe la no deducibilidad tanto de intereses como de las pérdidas por tipo de cambio en el tema de capitalización delgada. Las garantías que dejemos de analizarlas es importante considerarlas, lo que hemos visto del cash pooling y por supuesto las tasas corporativas sin un verdadero análisis. Y aquí viene lo más importante es cómo voy a estar analizando o cuál será el procedimiento, esas tasas comparables que vamos a tener. Si en definitiva no se tiene una documentación, pues es, digamos que es el peor escenario que pudiéramos tener. Imaginemos una empresa, una subsidiaria, no tiene contratos, no tiene esas garantías, no tiene capacidad de pago y por supuesto si tampoco tiene un estudio de precios de transferencia que pueda documentar la operación real de lo que estamos viviendo, yo creo que ese es el peor escenario que se puede tener. Y ojo, no es un tema alarmante, sino es un tema real que en la actualidad se está dando. Existen ciertos financiamientos a las subsidiarias, sobre todo cuando inician operaciones y empiezan a hacer sus actividades y no tenemos documentados adecuadamente estas operaciones. Eso es un tema un poco alarmante que siempre hay que poner en alerta a nuestros clientes. Bueno, este es como un tema, como un ejemplo, un caso de lo que podríamos estar viendo en una realidad económica. Y estamos viendo solamente una operación de financiamiento. Imaginen si tenemos una entidad que tiene un EBITDA negativo, tiene deuda preexistentes, que no tiene garantías, que cualquier banco que vaya, toque la puerta y quiera solicitar un préstamo, generalmente se lo va a estar negando porque no tiene esa suficiente capacidad de poder estar pagando. Por supuesto, la autoridad siempre estaría cuestionando un tipo de interés o de intereses cuando se dan estos supuestos. En un análisis crediticio tenemos que hacer el análisis de si es un standalone, si es un tema con apoyo implícito o no, cuál es el spread que estamos poniendo, cuál es el que estamos colocando para poder hacerlo de forma adecuada. Por supuesto, nuestro benchmark de mercado tiene que enfocarnos al método UNCUP, estar buscando los bonos comparables específicamente del sector por el tiempo que estamos utilizando, cuál es ese rango que estaría lo más adecuado, establecer cuál es la mediana. Y aquí siempre vienen algunas preguntas que el SAT nos estaría haciendo. Bueno, ¿con qué metodología se ha determinado la tasa de interés? Dice, ¿cuánto se cuenta con un análisis de capacidad de pago del propio deudor? ¿Sus comparables son contemporáneas a las fechas del préstamo o son totalmente distintas? Y puede haber más cuestionamientos todavía, pero estas son como que las principales llamadas de atención que nos están haciendo el SAT cuando ve estos temas. ¿Qué nos pide la OCDE? Bueno, pues tenemos que hacer una delimitación correcta, tenemos que ver que estos préstamos realmente tengan una sustancia económica real, que la comparabilidad sea totalmente demostrable, que se esté analizando siempre este apoyo implícito, que no analicemos a la compañía solamente por sí sola, porque en realidad pertenece a un grupo muchas veces multinacional, un grupo enorme que requiere este análisis no solamente individual, sino con cierta capacidad. Y por supuesto que la propia entidad vean cuál es la realidad y la capacidad de pago. Las subsidiarias, cuando inician en México y demás, pues al principio su capacidad de pago se puede ver limitada y demás. Todos estos factores tenemos que irlos alimentando cuando estamos haciendo nuestro análisis. Pues la ley del impuesto sobre la renta es muy clara y siempre está exigiendo el principio de plena competencia. Quiere siempre estar viendo que exista una documentación comprobatoria, que los estudios sean contemporáneos, que no sean atrasados o que no contemplen la actualidad de las operaciones. Por supuesto, todas las obligaciones formales, como son declaraciones informativas, que estén apropiadamente llenadas y documentadas y que todas las operaciones cumplan en dado caso de plena competencia. El SAT siempre va a estar verificando
en nuestros contratos. Y lo primero que nos va a pedir son contratos. ¿Cuáles son esos términos? ¿Cuáles son esas condiciones en las que se firma el contrato? La calificación y la capacidad de pago. Siempre nos va a estar cuestionando las comparables de mercado, si son comparables reales que existen en la actualidad. Y por supuesto, ya hoy por hoy hace mucho énfasis en este tema de la consistencia económica o el tema de la realidad económica, de que el préstamo realmente se esté utilizando para lo que hemos dicho y para lo que se viene desarrollando. Y por supuesto que no quiere ver un tema que no sea aquello que haga dudar a la empresa, quiere quitar ese tema de la simulación. Y como dice nuestro título, los precios en tema de precios de transferencia, las operaciones financieras, no los debemos de analizar solamente con un tema de Excel y documentarlo, sino tiene que haber detrás de todas estas operaciones intragrupo un tema de una lógica financiera. Y justo como dice la parte de abajo, si no podemos explicarlo como una operación entre terceros, pues entonces es una operación que generalmente no está dentro de los rangos de valor de mercado. Solamente quiero hacer mucho énfasis en esto, de que la parte documental es importante para que lo estemos considerando. Siempre es importante tener muy documentado y cualquier alerta, cualquier tema o aspecto que podemos ver, siempre estemos dispuestos a corregirlo. Solamente hago un tema de aspectos que siempre debemos de tener en cuenta. Son estas palabras clave que en nuestro análisis de operaciones intragrupo pueden estar en nuestro análisis y estas son las que tenemos que considerar al estar documentando nuestro estudio de precios de transferencia. Les agradezco mucho su paciencia, su tiempo y por supuesto